Amado Padre, bendito Dios, queremos darte gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tú siempre eres bueno, Señor, y tu misericordia es nueva cada día, Padre. Queremos adorarte, queremos exaltar tu nombre santo siempre, Señor. Gracias, bendito Señor Jesús, porque tú vives, nosotros también vivimos, Señor. Por ti somos, Señor, en ti estamos, Padre. Gracias, amado Dios, gracias, Padre Santo, por tanta bendición. Gracias, Padre bueno, porque toda buena dádiva viene solo de ti, Señor. Te doy gracias porque tú has permitido, Señor, que todos mis hermanos que están aquí presentes vengan, Señor. Y te pido también por los hermanos que no están en este día, Señor. Te pido que seas tú, Señor, tocando cada corazón, que seas tú, Señor, hablando a cada uno de nosotros, Padre, que seas tú ministrando, Señor, que sea tu Espíritu Santo, bendito Dios, con tu hermosa y santa palabra, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros, Padre. Te damos gloria y honra solo a ti, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la iglesia El Reino de Jesús. Amados hermanos, esta mañana vamos a hablar sobre que Jesús, el Señor, es nuestro buen pastor. Dile al que está a tu lado: el Señor Jesús, es mi pastor. Con Él nada me falta. Amén. Amados hermanos, muchas veces necesitamos ánimo, necesitamos aliento para seguir adelante. Hay situaciones que nos sobrepasan, ¿cierto? Hay situaciones difíciles, hay situaciones duras, hay situaciones en las que decimos ya no puedo más. Pero hoy tenemos muy buenas noticias. Este es el día que hizo el Señor, nos gozamos y nos regocijamos en Él. El Señor nos da un nuevo aliento a todos los que en Él confiamos. Si leemos Génesis capítulo 2, versículo 7, vayamos a nuestras Biblias, por favor. Génesis 2, 7. En Génesis 2, 7, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice la palabra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Por lo tanto, la vida y el valor del hombre provienen ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿No ven? Muchos nos jactamos a veces, o se jactan de sus logros, de sus habilidades. Eso no se origina en nuestras propias fuerzas. Nuestras habilidades, todas las cosas que tenemos de bueno, solo vienen de Dios, amados hermanos. Porque Dios elige darnos un regalo. Dios nos da la vida y con la vida nos da buenas cosas. El Señor valora nuestra vida. Hagamos nosotros lo mismo. Si hemos visto en Génesis capítulo 2, versículo 7, que Dios dio el soplo a ese ser y se volvió un ser viviente, ese es el primer soplo que recibimos cuando nacemos. ¿Me están siguiendo? Ahora vamos al segundo soplo, que es el que nos hace falta ahora. ¿Para qué? Para salir adelante, para seguir adelante. En Juan capítulo 20, versículo 22, Juan capítulo 20, versículo 22, vamos a ver el segundo aliento del Señor. Aquí hay Biblia si quieren. Juan 20, 22. ¿Qué dice la palabra? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ese es el segundo soplo, ese es el segundo ánimo. Amados hermanos, hemos recibido la vida, ¿no ves? Somos seres vivos, aquí yo no veo a ninguna persona muerta, ¿sí? Hemos recibido el primer soplo, pero cuando nos hemos convertido al Señor hemos recibido el segundo soplo. Gloria a Dios, ¿son buenas noticias o no? Entonces el Señor ha soplado sobre nosotros y hemos recibido su Espíritu Santo. Así como fue una experiencia especial para los discípulos en Hechos 2, para nosotros es ahora una experiencia especial. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos poder, tenemos dirección del Espíritu Santo. Gloria a Dios, el Señor sopló en nosotros y nos dio vida. La primera vez en Génesis 2:7 y la segunda vez en Juan 20:22. Ese es el Espíritu Santo que mora en ti y que vive en mí también. Dios nos imparte su vida por medio de Cristo. Dios nos imparte su vida por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué nos ha dado vida el Señor? Para hacer su voluntad.
la voluntad de Dios en la tierra. Amén. Gloria a Dios. ¿Nuestro Dios es bueno o no? Dios nos da ánimo siempre. Dile al que está a tu lado, Dios me da ánimo. Dios me da ánimo. Siempre. Siempre. Gloria a Dios. Ahora nuestro texto base es Apocalipsis capítulo 7 versículo 17. Antes yo tenía un poco de temor de leer Apocalipsis, hermanos, porque son situaciones que se van a dar en un futuro, porque ese es un libro de las revelaciones que tuvo Juan en la isla de Patmos, cuando el Espíritu Santo les reveló todo esto. Pero no es para que tengamos miedo, ya me he dado cuenta de que es toda la gloria que vamos a vivir junto a nuestro Señor. Apocalipsis 7, 17. ¿Qué dice la palabra? ¿Quién lo tiene? Pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales del agua que da vida, y Dios les secará cada lágrima de sus ojos. Gloria a Dios. Estas son buenas noticias, amados hermanos, porque el Cordero que está en medio del trono nos pastoreará, nos guiará a fuentes de agua de vida y nos enjugará toda lágrima de los ojos, dice. Vamos a dividir en tres este texto, en tres bendiciones, obviamente. Jesús, el buen pastor, primero dice que nos pastorea. El Señor Jesús es el Cordero Santo también, ¿no? El Señor Jesús, el buen pastor, nos pastorea. Con el Señor Jesús tenemos más que suficiente. ¿Por qué? Porque Él es dador de vida, dador de amor y dador de todo lo que necesitamos para seguir el camino cristiano. Gracias a Dios, en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si vamos a Ezequiel capítulo 34, versículos 25 al 31, Ezequiel 34, Ezequiel capítulo 34, es Antiguo Testamento. En Ezequiel capítulo 34 dice la palabra, en el versículo 23, y levantaré sobre ellas. ¿Quiénes son ellas? Nosotros, las ovejas, un pastor. Y él las apacentará, dice. Él apacentará porque él será para nosotros el pastor. Ese es el Señor Jesús. Amén. Versículo 25, ¿me están siguiendo? Y estableceré con ellos, dice, pacto de paz. Quitaré de la tierra las fieras, habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Versículo 26. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvia de bendición será. Amados hermanos, la palabra de Dios nos habla de lluvia tardía, lluvia temprana. Entonces el Señor en todo tiempo nos bendice. No hay tiempo en el que el Señor no nos está bendiciendo. No hay tiempo en el que el Señor nos abandona. El Señor siempre está con nosotros. ¿Qué dice el versículo 27? Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de la mano de los que se sirven de ellos. Amados hermanos, al que el Hijo libertare, dice la palabra, será completamente libre. Amén, gloria a Dios. Entonces, libertad tenemos en Cristo. Libertad tenemos en el Señor Jesús. ¿Libertad para qué? Para dar fruto en Él. Versículo 28. Y no serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. ¿Quiénes quieren habitar en paz? ¿Quiénes quieren habitar en seguridad? Amén. Esa seguridad, esa paz la tenemos en Cristo Jesús, amados hermanos. La palabra de Dios dice, en el mundo, Jesús mismo dijo, tendréis aflicción, pero confiad en mí, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amados hermanos, que nuestra fe y nuestra confianza en el Señor sea mucho más grande que nuestros miedos y que nuestros temores. Amén, hermanos. Amén. Aquí dice que Él nos va a hacer habitar con seguridad.
¿Qué dice el versículo 29? Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Tenemos confianza en Dios Todopoderoso, fiel es el que prometió, dice la palabra. Versículo 30, y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos. ¿Qué dice en la versión Nueva Traducción Viviente? 30. De ese modo sabrán que yo, el Señor, su Dios, estoy con ellos, y sabrán que ellos, los israelitas, son mi pueblo, dice el Señor soberano. Gloria a Dios. Así vamos a saber que Dios está con nosotros, que nosotros somos su pueblo y el Señor es nuestro Dios, el Señor es nuestro soberano. El versículo 31, y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Repite conmigo, el Señor es mi pastor, con él nada me falta. Amados hermanos, ¿Dios envió un pastor perfecto? Sí, es el Mesías. El Señor Jesús satisface cada una de nuestras necesidades. El Señor Jesús es más que suficiente. Él establece un reino de paz y de justicia. Él es el Señor. Aquí significa paz más que ausencia de conflictos. Paz es contentamiento, paz es satisfacción, paz es seguridad. Repite conmigo, en Cristo tengo paz, tengo contentamiento, tengo satisfacción, tengo seguridad. Si vamos a Juan capítulo 10, versículo 1 al 16, el Señor Jesús estaba hablando aquí en Juan 10, del versículo 1 al 16. La palabra de Dios dice así, el Señor Jesús dice así: de cierto, os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, ese es Cristo, ese es Jesús, ese es nuestro pastor. El pastor de las ovejas es. Versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Amados hermanos, el diablo, el mundo nos llama por nuestro pecado, pero el Señor Jesús nos llama por nuestro nombre. Gloria a Dios, Jesús es nuestro pastor, Él nos llama por nuestro nombre, Él nos ama, Él es la puerta, es la salvación. Versículo 4, ¿me están siguiendo o no? Esto es para que estés feliz, definitivamente. Si no te alegras con esto, yo no sé. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Amados hermanos, ¿cómo voy a seguir a Cristo? Me pregunta mucha gente. Con la palabra de Dios, no es un misterio. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Tenemos que seguir la palabra de Dios. Esa es la voz conocida. Versículo 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. No tenemos que escuchar, hay muchas voces. Hay voces de todas partes, muchas veces de extraños, muchas veces de nuestra familia. Nosotros tenemos que regirnos a la voz de Dios, amados hermanos. Lo que Dios dice es lo que cuenta, Él tiene la palabra final. Versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que Él les decía. El Señor Jesús estaba hablando de que aquí Él era el buen pastor, no hay otro. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Repite conmigo, desde que conozco al Señor Jesús y lo hice mi Señor y mi Salvador, soy salvo, he hallado pastos. El Salmo 23 dice:
en pastos de descanso. Él nos hace descansar, valga la redundancia. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo, dice el Señor, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La vida en abundancia, amados hermanos, es prosperidad integral, no es solo dinero, es prosperidad en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Si es en tu espíritu es porque estás de la mano de la palabra de Dios. Si es en tu alma es porque estás renovando constantemente tu entendimiento. Y si es en tu cuerpo es porque estás sano, estás viviendo conforme a lo que Dios quiera, la voluntad del Señor. Amén, hermanos. Amén. Versículo 11. Este es clave, este versículo. Yo soy el buen pastor, dice, ¿no ven? Me están siguiendo. El buen pastor su vida da por las ovejas. El Señor Jesús es nuestro Salvador. Él murió por cada uno de nosotros. El versículo 11 es claro aquí. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, dice el versículo 12, y no le importan las ovejas. Pero el Señor dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Solo el Señor Jesús, amados hermanos, conoce nuestro corazón. Versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por ellas, dice. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Amados hermanos, la iglesia ahora es el gran rebaño del Señor y el Señor Jesús es nuestro pastor, es pastor de todos nosotros, inclusive de los que estamos cumpliendo la función de pastor. ¿Me siguen? De noche a menudo se juntaban, dice, cuenta la historia, las ovejas dentro de un redil. ¿Para qué? Para protegerlas de ladrones, del mal tiempo, de animales salvajes. ¿No nos acechan situaciones malas a nosotros? Nos acechan. No nos acecha el ladrón que viene a robar, a matar y a destruir, nos acecha. No nos acechan situaciones difíciles, esos son animales salvajes. Ahí el pastor juntaba todas las ovejas dentro del redil. ¿Qué era el redil? El redil era una cueva, un área abierta, rodeada, protegida, construida con piedras, con ramas por lo general. El pastor dormía ahí adentro junto con las ovejas para protegerlas. Del mismo modo, hoy en día nuestro Señor Jesús cuida de ti y cuida de mí, cuida de su rebaño. Soy oveja, repite conmigo, soy oveja de mi pastor, el Señor Jesús. El Señor Jesús, amados hermanos, cuida a sus ovejas, cuida de su rebaño. ¿Cuál es el rebaño del Señor Jesús? Somos los que seguimos su palabra. El profeta Ezequiel predijo la venida del Mesías y lo llamó pastor. Ahora que sabemos qué es redil, me están siguiendo, ¿no? El redil es donde se cuida las ovejas. Vamos a ver la función del pastor. Él dice aquí en Juan 10, lo que hemos leído, dice, Él es la puerta. Hemos permitido que entre a nuestras vidas, ¿por qué? Porque Él es la puerta. Permitiendo la entrada del Señor Jesús, permitimos la entrada de la salvación a nuestras vidas. Jesús es nuestra puerta a la salvación de Dios. Él nos ofrece acceso a la protección, a la seguridad. Cristo es nuestro protector. Jesús es la puerta. Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida. Amén, hermanos. La única vida, la única forma. He escuchado muchas veces que dicen algunas personas, todos los caminos te llevan a Dios. No, solo Jesús te lleva a Dios. Porque Jesús es el único camino, es la única verdad y es la única vida. Así como habla aquí, en contraste con el ladrón que viene para arrebatar vida, Jesús nos da vida y vida en abundancia. La vida que Él da es abundantemente más rica y más plena que cualquier vida del mundo. La vida que Jesús nos da es eterna y comienza de inmediato. Cuando nosotros hacemos a Jesús nuestro Señor y Salvador, Él nos da su vida. La vida de Cristo se disfruta, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es un plano más elevado, sobreabundante perdón, sobreabundante amor, sobreabundante dirección. ¿Dónde tengo todas esas cosas, pastora? En la palabra de Dios.
Amados hermanos, aquí habla del asalariado. ¿Se acuerdan? Hemos leído, el asalariado dice que solamente es por el dinero que hace las cosas, mientras que nuestro pastor, el Señor Jesús, hace todo lo que hace por amor. El pastor es el dueño de las ovejas, se dedica a ellas. Jesús es nuestro dueño. Jesús se dedicó a nosotros, se dedicó tanto a amarnos, e incluso dio su vida por nosotros. ¿Hay amor más grande que ese? Nadie tiene esa dedicación, nadie, solo Jesús. Hebreos 13, 20. Hebreos capítulo 13, versículo 20. ¿Qué dice Hebreos 13, 20? Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Amados hermanos, tenemos una gran bendición porque el Señor Jesús es nuestro pastor. Derramó su preciosa sangre por amor para limpiar nuestros pecados y para que podamos vivir su amor, su perdón, su restauración. Por eso es nuestro pastor, por eso es nuestro dueño. Apocalipsis 22, del versículo 1 al 5, habla sobre un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. El Cordero es Cristo, Dios es Dios Padre. Apocalipsis 22, 1, 5. La palabra dice así: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Versículo 2. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Versículo 4. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Versículo 5. No habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amados hermanos, en el versículo 1 habla de un río. El agua de vida es símbolo de vida eterna. Jesús empleó ese símbolo cuando habló con la mujer samaritana. Si leemos Juan 4, no te digo que lo leas, lo puedes leer en la casa. El agua de vida que Él le ofrece a la mujer describe la plenitud de vida en Cristo Jesús. La bendición eterna que viene cuando nosotros creemos en Él, cuando le permitimos satisfacer nuestra sed espiritual. ¿De quién depende? Satisfacer es de Dios y Él ya nos está ofreciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Disponernos a tener sed. El árbol de vida del que habla es semejante al árbol de vida del huerto del Edén en Génesis 2:9. Después de que Adán y Eva pecaron, se les prohibió que comieran de ese árbol, porque ese árbol daba vida eterna. Entonces, mientras ellos permanecían bajo pecado, bajo dominio del pecado, ellos no podían ser eternos, se hubieran quedado demonios eternos y toda la humanidad con ellos. Pero gracias al perdón del pecado mediante la sangre de Cristo, no habrá maldad ni pecado en esa ciudad de la que habla. Podemos comer libremente de ese árbol de la vida cuando se ha destruido el control que tiene sobre nosotros el pecado. Esa es la vida eterna, esa es la eternidad con Dios, amados hermanos. La palabra dice aquí: no habrá más maldición. Eso significa que nada maldito puede estar en la presencia de Dios. Eso se cumple en la profecía de Zacarías 14:11. Si leemos Zacarías 14:11, dice: y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Tenemos que vivir confiadamente, amados hermanos. La sangre del Señor Jesús nos ha limpiado de todo pecado. Estamos en su presencia, se está cumpliendo la palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Si hay alguno de nosotros que tiene todavía idea de que Dios no le ha perdonado, de que sigue siendo una oveja descarriada, quiero que leamos este versículo para que terminemos de convencernos de que el Señor
Señor es bueno, que su misericordia es para siempre. Amén. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Porque vosotros, dice la palabra, erais como ovejas descarriadas. Todos éramos así. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos perdón en el Señor. Por más descarriados, por más alejados, por más, no sé, por más mal que hubiéramos estado delante del Señor, tenemos oportunidad en Cristo. La palabra lo dice aquí, que todos nosotros éramos como ovejas descarriadas. Justo no hay uno, dice la palabra, pero ahora hemos vuelto al pastor, al obispo de nuestras almas. Aleluya, gloria a Dios. Dile al que está a tu lado, estas son buenas noticias. Yo era una oveja descarriada, pero ahora he vuelto a mi pastor, al Señor Jesús. Gloria a Dios. El Señor Jesús nos pastorea, el Señor Jesús nos llama por nuestro nombre, el Señor Jesús no nos llama por nuestro pecado. Si nosotros vemos el encuentro de Jesús con Moisés, por ejemplo, no le dijo asesino del egipcio. ¿Dónde está el asesino del egipcio? No, el Señor Dios le dijo, Moisés, ¿dónde estás? ¿Recuerdan el encuentro de Moisés con Dios? El Señor nunca va a llamar a las personas porque nos ama, a los seres humanos, por nuestro pecado. Él nos llama por nuestro nombre. La primera parte, entonces, el Señor Jesús, nuestro pastor, nos pastorea. La segunda parte de nuestro texto base, Apocalipsis 7:17, el Señor Jesús, el buen pastor, nos guía. Vamos al Salmo 23, versículo 1 al 6. Este es un salmo maravilloso, amados hermanos. Todos los salmos son maravillosos, pero este en especial me llena a mí, porque habla de un pastor tan maravilloso como solo es Dios. Jehová dice, es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El Señor dice, entra en mi reposo. El Señor dice, descansa en mí. Dile al que está a tu lado, el Señor es mi pastor. A mí nada me falta. Jesús es más que suficiente, dile. Versículo 3, confortará mi alma. Me guiará. ¿El Señor nos guía o no nos guía? Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Me guía, ¿cómo me guía? Con su palabra, amados hermanos, con la Biblia nos guía el Señor. No nos va a guiar de otra manera. No esperemos que un ángel venga y nos hable. Eso es mucho misticismo, es mucha cosa. Nosotros nos vamos a guiar con la palabra del Señor, con la Biblia. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra, en valle de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Repite en voz alta, Dios está conmigo. Como poderoso gigante está el Señor. La palabra de Dios dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ese es el soplo del que hemos hablado al principio. Ese es el aliento del Señor. Su vara y su callado me infunden ánimo, me infunden aliento, me da ánimo, sopla su aliento sobre mí. ¿Recuerdan lo que hemos leído al principio? Juan 20:22 dice que sobre sus discípulos sopló aliento y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si describe aquí, es Dios mismo como pastor. David escribió su propia experiencia. Quien escribió los salmos fue David, el rey David. ¿Y él qué hacía? En sus primeros años vivía cuidando ovejas. Entonces él sabía lo que el Señor hacía con nosotros. ¿La oveja de quién depende? De su pastor completamente, ¿sí o no?
en cuanto a alimentación, en cuanto a guía y en cuanto a protección. Amados hermanos, no hay ningún animal que sea más inútil, más tontito que la oveja. Su vista es bien corta, creo que más de 3 metros no ve bien, ve borroso, olfato no tiene, sus patitas son muy frágiles, su cuerpo es un poco más gordo, o sea, tiene muchas desventajas. Si tú agarras una oveja y la ves en un camino, una vez mi esposo me contó que estaba una oveja caminando por un camino en el campo y dice que un tipo vino, así un auto, vio que la oveja estaba sola, se la puso en su auto y se la llevó, se la robó. Así somos nosotros. El Señor nos compara con ovejas, por algo es. No sé, pero ¿cómo me van a engañar a mí? ¿Pero cómo a mí? Porque eres oveja. Entonces tenemos que depender completamente de nuestro pastor en cuanto a alimentación, en cuanto a guía y en cuanto a protección. El Nuevo Testamento, hemos leído Juan 10, llama a Jesús el buen pastor. El gran pastor, dice Hebreos 13:20. El príncipe de los pastores, dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. De la misma manera que el Señor es el buen pastor, nosotros tenemos que ser sus buenas ovejas. El Señor dice, sed santos, como yo soy santo. No somos animales atemorizados y pasivos, sino somos seguidores obedientes y sabios que siguen la palabra de Dios. El Señor nos va a llevar siempre por los mejores caminos, por los caminos más seguros, a los mejores lugares, a los mejores pastos, amados hermanos. Muchas veces nosotros pensamos y decimos, pero esto no está bien, Señor, no creo que sea tu voluntad que yo viva esta situación. Por algo pasan las cosas. El Señor nos está llevando por el camino más seguro. Este salmo, el Salmo 23, no pone énfasis en las cualidades de las ovejas como animales, porque muchas hemos visto que no tienen las ovejas, no muchas cualidades. Por ejemplo, si uno habla de la agilidad del león para cazar, las leonas son capísimas para cazar, son diestras. Si nosotros hablamos del olfato, por ejemplo, de los perros, que están siempre hay perritos cazadores, etcétera, ¿sí o no? Hay animales que tienen olfatos así privilegiados, pero la oveja no tiene nada de eso. El águila, si tú estudias un poco acerca de las águilas, por ejemplo, ellas tienen una vista fenomenal, ellas pueden ver a su presa, un conejo pequeño, pero así de no sé cuántos metros de altura ahí arriba. Las ovejas no tienen esas cualidades. Entonces, en este salmo estamos hablando de las cualidades de los discípulos que siguen a Jesús. Somos de ese grupo, amados hermanos, somos de los que seguimos a Jesús. Si nosotros seguimos a Jesús, Él nos va a llevar a los mejores pastos, a los mejores lugares. Cuando permitimos que Dios, nuestro pastor, nos guíe, tenemos contentamiento. ¿Por qué? Porque Jesús es más que suficiente. Si nosotros vamos a ir a nuestro libre albedrío y nos vamos a guiar por nuestras propias opiniones, siempre vamos a salir insatisfechos. O sea, ¿por qué no es esto así? ¿Por qué es aquello así? Pero si dejamos que el Señor guíe nuestros pasos, guíe todo en nuestra vida, vamos a tener contentamiento, vamos a tener paz. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. No se trata de que te contrates un guardaespaldas ni que tengas tus ahorros terriblemente grandes en el banco, sino que tu confianza esté completamente en el Señor, en tu pastor. Amados, si nosotros decidimos ir por nuestro propio camino, pecamos. Ahí no vamos a culpar a Dios, ¿no ve? Por el entorno que nosotros mismos creamos. Porque cuando nosotros decidimos andar por nuestros caminos, no vamos a ir a delicados pastos para descansar, no vamos a ir a aguas de reposo para saciarnos. Las aguas de reposo, los delicados pastos nos restauran. ¿Vamos a hacer qué? Únicamente estrellarnos contra la roca. No vamos a ir lejos. Al rebelarnos contra la dirección del buen pastor, nos rebelamos contra lo que nos conviene, amados hermanos. Seamos sabios, no seamos necios. Tenemos que recordar siempre esto. La próxima vez que nos veamos tentados de ir por nuestra propia cuenta y no por el camino del pastor, vayamos al Salmo 23. Vayamos al Salmo 23.
Muchos son los caminos, dice la palabra también, pero solo uno nos lleva al Padre. La muerte aquí habla, aunque estemos en valle de sombra, en valle de muerte, dice, el Señor está con nosotros. El Señor no nos abandona. Hay enemigos, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, el daño, ¿no ve? Pero la fortaleza que nos da el Señor nos hace vencedores en medio de todo eso. El Señor tiene la palabra final, amados hermanos. Solo una persona puede caminar con nosotros en el lado del valle sombrío de la muerte. Es Cristo. Solo Él no nos abandona. Muchas veces yo creo que te ha pasado en una situación muy difícil, o muy triste, o muy dura. Miras alrededor, ¿hay alguien? No hay nadie, solo Dios. Por eso dice, aunque ande yo en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Quiero que mires a la persona que tienes a tu lado y le digas, Dios está conmigo. Como poderoso gigante, Dios está conmigo. Amados, ¿la vida es incierta o no? Es incierta. Hay muchos caminos, por eso debemos seguir a nuestro pastor, que nos ofrece descanso y reposo, sendas de justicia, dice la palabra. Esto es clave, amados hermanos, porque hay muchos caminos. Independiente de la edad que tengas, puedes estar en una situación difícil y tú eliges seguir el camino de la preocupación, de la depresión, de la tristeza, o seguir el camino del Señor, que es la confianza, que es el contentamiento. No es que el Señor sea malo, sino que el Señor, en medio de todas las cosas, dice que Él nos hace más que vencedores, amados hermanos. En la antigua cultura del cercano oriente, la costumbre era ungir a una persona en un banquete, con aceite fragante, con una loción, ¿no ve? Entonces, ¿por qué hacían esto las personas que invitaban, los anfitriones? Porque querían proteger a sus invitados a toda costa. Amados, Dios aquí dice, prepara mesa para ti y para mí en presencia de nuestros angustiadores. Dios ofrece esa protección de anfitrión. La cena está servida, dice el Señor, el banquete está listo. Hay tazón de sanidad en la palabra, amados hermanos, hay tazón de tranquilidad, de paz, de gozo, de amor, de benignidad. Hay tazones, hay platos así grandes. ¿Quién tiene que servirse eso? Somos nosotros. ¿Cómo voy a comer la palabra? En delicados pastos el Señor nos pastorea. Esos son los delicados. La Biblia son los delicados pastos, hermanos. Nada es aquí misterio. Dios es claro en su palabra. Los creyentes tenemos que morar bajo la guía de Dios. Tenemos que morar con su Espíritu Santo, consciente de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Él nos guía, Él nos protege a lo largo de la vida, para llevarnos a morar para siempre en su presencia. Isaías 49:10. Isaías 49:10. Quiero que busquemos esto, por favor. Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 49, versículo 10. 49, versículo 10. El pueblo de Israel, amados hermanos, salió por el desierto. ¿Se acuerdan? Cuando salía de Egipto, había sol, había calor, había sed. Pero ¿qué dice 49:10 del libro de Isaías? No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia, ¿quién tiene de nosotros misericordia? El Señor nos guiará. ¿Quién tiene que disponerse a ser guiados? Somos nosotros. ¿Nos guiará para qué? Para conducirnos a manantiales de agua. ¿Estamos? Dile al que está a tu lado, ahí quiero ir, dile. Ahí quiero ir, dile, a los manantiales de agua. Cuando habla de manantiales de agua, está hablando de agua viva, amados hermanos. Isaías 58:11. Estas son buenas noticias. Gloria a Dios, tienes que alegrarte, no tienes que irte de aquí como llegaste, tienes que irte mejor. ¿Por qué? Porque la palabra es eso, la palabra restaura, la palabra levanta, la palabra da ánimo. Gloria sea al Señor. Isaías 58:11.
La palabra de Dios en Isaías 58 dice, Jehová te pastoreará siempre. ¿Dice siempre o dice algunas veces? Siempre. Entonces el Señor nunca nos abandona, amados hermanos. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Gloria sea al Señor. Esas son las buenas nuevas. El reino de los cielos se ha acercado. Dios está aquí. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Repite conmigo, el Señor Jesús es más que suficiente. Él sacia mi ser completo. Lo que hemos leído en Isaías es Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Juan capítulo 4, versículo 10. Este es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, con aquella mujer pecadora. El Señor Jesús le preguntó y le dijo, ¿tú estás en este pozo? Y la mujer le dijo, sí. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, porque el Señor Jesús le pidió agua, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Esa agua es la que queremos ahora. Amén, hermanos. Amén. Versículo 14, más abajito. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ese es el agua viva. ¿Qué quiso decir Jesús con agua viva? En el Antiguo Testamento muchos versículos, ¿no ves?, se refieren a la sed de Dios como sed de agua. Cuando hemos hablado de cuando el pueblo salió de cautividad, tenía sed, ¿cierto? Entonces el Señor quiere que tengamos sed de Él. El Señor nos conduce, hemos leído en versículos anteriores, a manantiales de aguas vivas, de vida eterna. Al decir que podía dar agua viva, que saciaría para siempre la sed, Jesús declara ser el Mesías. Solo el Mesías nos puede dar el regalo de vida eterna. Cuando hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, es un paquete completo. El Señor nos da salvación, el Señor nos da sanidad, el Señor nos da restauración. Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Juan 7, 37 y 38. Esta era una fiesta. El último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38, el que cree en mí, ¿quiénes creen aquí en Cristo? Amén. Amén, gloria a Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La palabra de Jesús aquí, venga a mí, bebe y beba, dice, hace alusión al tema de muchos pasajes bíblicos que hablan acerca de las bendiciones generadas de la vida de Jesús en nosotros. El Señor nos ofrece su Espíritu y nos lo da. El Espíritu Santo recibimos si creemos en Cristo, y Jesús ahí con el Espíritu Santo nos da todas las bendiciones. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en ti y en mí con el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Si tenemos amor, si tenemos el amor de Dios, tenemos todo, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Gloria sea al Señor. Cuando el Señor habla de agua viva, se refiere a la vida eterna. Utiliza la expresión para referirse al Espíritu Santo. Los dos van juntos, el Espíritu Santo, la vida eterna, el agua viva, todo va junto. Porque el que acepta a Cristo, acepta al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en uno, trae vida eterna, trae amor, trae toda bendición. Amén. El Espíritu Santo nos da poder, ¿para qué? Para seguir a Jesús. No es para echar fuera demonios únicamente, sino para seguir a Jesús. Desde entonces, desde ese momento, nosotros podemos alcanzar todas las bendiciones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en ti y vive en mí. ¿Me dejo entender?
Entonces el Señor Jesús, el buen pastor, nos guía. Primero hemos dicho, nos pastorea, luego nos guía y finalmente nos consuela. ¿Son tiempos difíciles? Son tiempos difíciles. ¿Son tiempos en los que lloramos? Son tiempos en los que lloramos. Pero la palabra de Dios dice en Isaías 25:8, Isaías 25:8, ¿qué dice la palabra? Isaías 25:8, destruirá la muerte para siempre, enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Amados hermanos, fieles el que prometió. Cuando Dios habla, Dios cumple. Amén. La palabra de Dios es nuestro consuelo. El Señor consuela. Porque ¿saben por qué nos consuela el Señor? Porque sabemos los planes que Él tiene para nosotros. Están relacionados íntimamente a su palabra. El plan de Dios no puede ir separado de su palabra. La palabra de Dios es la voluntad de Dios, es el plan de Dios. Y si el Señor se regocija en mí, el Señor me bendice, entonces eso se cumple. La Biblia dice, expresa la Biblia, que cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, eso es orar conforme a la palabra de Dios, hablando las promesas de Dios, orando las promesas de Dios, Él nos escucha y responde nuestra oración. Si oramos conforme a su voluntad, es hecho. Y eso nos da un buen consuelo, un gran consuelo, amados hermanos. El Nuevo Testamento describe la victoria de Cristo sobre la muerte. Eso está en 1 Corintios 15:54. La Nueva Traducción Viviente, que me gusta mucho, dice así: entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, eso va a pasar en el rapto, en el arrebatamiento. Se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Amados, Dios es soberano. La verdad es que nada podemos hacer frente a la muerte en este momento. Pero sí, en medio de la muerte de un ser amado, de una persona que queremos mucho, aunque no sea nuestro pariente, tenemos el consuelo de nuestro Señor Jesús. Por eso dice el Señor, enjugará toda lágrima. Repite conmigo: Dios es bueno. Dios es bueno. Siempre. Siempre. En todo tiempo. Dios es bueno. Dios es bueno. Gloria sea a Dios. En la Nueva Traducción Viviente, Isaías 25:8 dice: Él devorará la muerte para siempre. El Señor soberano secará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado. Amados hermanos, tenemos paz en Cristo. Juan 16:33, Juan 16:33. Tenemos que relacionarnos con el Señor. Eso es oración, eso es comunión con Dios. Cuando nosotros nos relacionamos con el Señor, nos relacionamos con Cristo, eso produce paz, produce consuelo, produce conforto en medio de nosotros. Eso es conformarnos al Señor. ¿Qué dice Juan 16:33? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he venido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién tenemos paz? En Cristo. En el mundo tendrán aflicción, tendrán problemas. No dice el Señor, se acabaron los problemas continúan. Pero ¿qué dice en medio de los problemas? Confía en mí, dice el Señor, yo he vencido al mundo. En nuestra condición de cristianos, de creyentes, amados hermanos, vamos a saber y tenemos que tener la seguridad que la tensión continúa, la tensión. El mundo incrédulo no se conforma a Cristo, ni al Evangelio de Cristo, ni al pueblo de Cristo, tampoco a nosotros que somos hijos del Señor. Al mismo tiempo, el hecho de convertirnos al Señor no nos exime de pasar por situaciones difíciles. Quiero que entendamos eso, amados. Por lo tanto, lo único que tenemos seguro es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Señor Jesús. Por eso es que tenemos que tener una relación, una comunión constante con Cristo.
porque eso produce paz, eso produce consuelo, eso nos da ánimo. Cuando dijo el Señor Jesús, estas palabras, resumió todo lo que quería resumir para que sus discípulos cobren ánimo, porque iban a enfrentar luchas, iban a enfrentar problemas. Tú vas a enfrentar problemas, te aviso, yo también voy a enfrentar problemas, pero en medio de esos enfrentamientos inevitables, tenemos que saber que no estamos solos. La palabra del Señor dice: no te dejaré, no te desampararé. Dile sonriendo al que está a tu lado: Dios está conmigo. Dios está conmigo. Así como el Señor Jesús dijo a sus discípulos: yo estoy con ustedes, confíen en mí. Nos está diciendo hoy en día, aunque estés pasando por valle de sombra, por valle de muerte, yo estoy contigo, dice el Señor. Recordemos que la victoria final ya la ha logrado el Señor Jesús. Con el Señor somos más que vencedores por medio de su amor. Podemos apropiarnos de la paz de Cristo en tiempos difíciles, en situaciones muy complicadas. El Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amados hermanos, yo les animo esta mañana a que nuestra fe, nuestra confianza en Cristo sea más grande que cualquier miedo o temor que tengamos. Para concluir esta prédica, vamos a Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Te has preguntado alguna vez cómo va a ser la eternidad? Aquí se describe a la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, como el lugar donde Dios va a enjugar, va a consolar toda lágrima de los ojos. Ahí no va a haber muerte, no va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber llanto. Es una verdad maravillosa, ¿cierto? Pero amados, sin que importe lo que esté pasando en este momento en tu vida, Dios tiene la última palabra. La última palabra no es la situación por la que tú estás pasando, ni todo el dolor, el sufrimiento que vives, toda la angustia que tienes en tu corazón. Esa no es la última palabra. Dios ha escrito el capítulo final en nuestras vidas. Y eso tiene que ver mucho con la satisfacción legítima, el gozo eterno de quienes aman y confían en el Señor. No sabemos todo cuanto quisiéramos saber en la palabra, pero es suficiente saber que la eternidad con Dios será más hermosa, mucho más hermosa de lo que hemos pensado o hemos imaginado alguna vez. Vivamos en fe, amados hermanos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Vamos a orar. Quiero que cierres tus ojitos, que inclines tu rostro. Amado Padre, bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, que nos pastorea. Tu palabra, Señor, que nos guía. Tu palabra, Señor, que nos consuela, Señor. Tú conoces, Señor, nuestra condición. Tú conoces nuestro corazón. Nada, Señor, es secreto para ti. Nada está escondido, Señor, de ti. Amado Dios, queremos pedir, Señor, consuelo para cada uno de nuestros corazones. Guía, Señor, para cada uno de nuestros corazones. Y pastoreo, Padre. Queremos estar en esos delicados pastos, Señor. Queremos descansar en ti, Señor. Queremos, Señor, gozarnos, regocijarnos, Señor, en tu presencia, sabiendo, Señor, que en la eternidad, Padre, vamos a disfrutar completa, total y absolutamente de ti, Señor. Amado Dios, gracias porque sabemos que tú nunca nos abandonas, que tu presencia va con nosotros siempre, Señor. Como poderoso gigante, Señor, eres nuestra retaguardia, Señor. Tú plantas banderas, Señor, delante de nosotros. Tú eres, Señor, nuestro sanador, tú eres nuestro restaurador. Gracias, Padre fiel, gracias, Padre bueno, por tantas maravillas, Señor. Levantamos manos santas, Señor, a ti, limpiadas con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, te damos toda la gloria y toda la honra solo a ti, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.